de que puedas bendecir. Y dice así: hay un requisito previo para que puedas bendecir, para disponerte a aceptar la bendición en tu vida. Para que puedas disponer a aceptar la bendición en tu vida, antes debes responder con sinceridad una sola pregunta. No es necesario que lo hagas formalmente ni ante otra persona, a menos que te sea más cómodo hacerlo así. La pregunta va dirigida solo a ti y te ayudará a saber mejor aún dónde están tus límites en lo que se refiere a lo bueno y lo malo en tu vida. La pregunta es esta: ¿estoy preparado para superar la relación visceral o la antigua idea de que para reparar algún mal alguien debe pagar o he de desquitarme? En otras palabras, ¿estás preparado para ir más allá del tipo de razonamiento que justifique herir a alguien porque te ha herido? Si tu respuesta es afirmativa, la bendición está contigo y te van a complacer los resultados de la experiencia. Si es negativa, debes averiguar por qué decides aferrarte a una idea que te tiene encerrado en el dolor, que te lleva al propio sufrimiento del que te quieres sanar. En la cultura de la bendición es evidente que estas preguntas no tienen respuestas correctas ni incorrectas. Están pensadas simplemente para ayudarte a tener muy claro dónde te encuentras en tu proceso de razonamiento y qué esperas conseguir con tus creencias. Siguiente subtítulo: la antigua llave. Puede parecer que el acto de bendición esté en contradicción directa con las creencias de algunas tradiciones, pero también se ajusta perfectamente a las enseñanzas de algunos de los grandes maestros espirituales del pasado. Lo expongo aquí porque he comprobado personalmente que encierra la llave de la sanación más profunda, para el mayor número de personas y en el menor tiempo posible. Los textos espirituales occidentales, que conservan gran parte de los conocimientos sobre la bendición, fueron corregidos o en algunos casos eliminados por completo. Hoy tenemos que deducir las antiguas técnicas que se conservaron en los libros bíblicos perdidos y recuperados a mediados del siglo XX. Es interesante que una de las mejores explicaciones del poder de la suspensión del juicio se encuentra también en uno de los libros más polémicos, el Evangelio de Tomás, que se describió como parte de la biblioteca de Nag Hammadi. Lo fundamental de este fragmento de los evangelios es el registro de lo que Jesús les dijo a quienes conoció en su vida. En él podemos encontrar una conversación que tuvo con sus discípulos sobre los efectos de la vida, la muerte y la inmortalidad. A la pregunta de qué podemos esperar que nos depara el destino, Jesús responde, para empezar, revelando las claves de lo que él denomina los árboles de nuestra existencia, los atributos de la vida que son constantes y duraderos. Quien llega a conocerlos, o sea, los árboles, no experimentarán la muerte, señala. Una de esas claves es la capacidad de abstenernos de cualquier juicio. Una de esas claves es la capacidad de abstenernos de cualquier juicio. Por elegancia tan habitual de la verdadera sabiduría, Jesús describe el estado de conciencia neutral y le señala a sus discípulos lo que deben hacer para entrar en el lugar de la inmortalidad que él llama el reino. Cuando hagáis de dos uno y hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo alto como lo bajo, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino uno y lo mismo, entonces entraréis en el reino. Sus palabras se entienden perfectamente. Solo cuando somos capaces de ver más allá de las diferencias que juzgamos, es decir, cuando eliminamos las polaridades que en el pasado lo han separado todo, nos creamos el estado de ser en el que no experimentamos la muerte. Cuando sabemos trascender lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo que la vida nos muestra,
encontramos el mayor poder para convertirnos en algo más que aquello que nos ha herido. Cuando sabemos trascender lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo que la vida nos muestra, encontramos el mayor poder para convertirnos en algo más que aquello que nos ha herido. Aunque la mente sabe que la causa de nuestro sufrimiento puede existir en un nivel, es el sentimiento del corazón el que le habla al campo de la mente de Dios y crea. Como maestro y sanador, Jesús nos enseñó a superar las heridas con la sabiduría del corazón. Hay otras enseñanzas que señalan técnicas parecidas, pero las que explica tal vez sean las más claras y precisas. Y la razón puede ser, en parte, las lecciones que aprendió por el estudio de otras tradiciones espirituales. Tomás transmite la esencia de las enseñanzas de Jesús, pero las traducciones modernas de su evangelio nos dejan con la sensación de estar leyendo Reader Digest, una versión resumida de ideas de mucho mayor alcance. A continuación hago una exposición más detallada de cómo actúa el proceso de bendición de Jesús, tomando como una suma no solo de sus enseñanzas, sino también de muchas otras. Siguiente subtítulo: las instrucciones. En las traducciones occidentales de la Biblia se nos dice que bendigamos sin meditar mucho en cómo hacerlo, ni en por qué la práctica de la bendición funciona. Tal vez la más conocida de estas referencias sean los pasajes en los que Jesús explica a sus discípulos las cualidades espirituales que mejor les servirán en este mundo y en el que ha de venir. Bendecid a quienes os maldigan y orad por quienes os utilicen sin misericordia. Por extrañas que estas palabras puedan parecer en el mundo actual, donde es fácil confundir la justicia con la venganza, no consigo imaginar cuánto lo debieron de ser hace 2000 años. En las ediciones corregidas se observa que este tema se repite en diferentes grados en todas las enseñanzas de Jesús. En la carta a los Romanos, por ejemplo, las instrucciones sobre cómo hemos de reaccionar ante el acoso y el tormento dejan pocas dudas sobre la intención del mensaje. Bendecid a quienes os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aunque muchas de las enseñanzas de Jesús referentes a la bendición iban dirigidas a los ataques personales, fueran físicos o verbales, la idea de bendición también se extiende al dolor que sentimos al saber que otros están sufriendo, incluyéndonos. Cuando experimentamos algo que nos hiere, el dolor emocional puede aparecer en 3 lugares. Algunos son más fáciles de tratar que otros, pero para que la bendición funcione hay que reconocer los 3. Este es el poder de la bendición. Nos eleva por encima de la antigua trampa de lo correcto y lo incorrecto, de lo que haya sucedido. Este es el poder de la bendición. Nos eleva por encima de la antigua trampa de lo correcto y lo incorrecto, de lo que haya sucedido. ¿Por qué voy a desear bendecir precisamente lo que me ha lastimado? Te preguntarás. Y es una gran pregunta. Es una gran pregunta que me planteé hace años cuando descubrí el poder que para mí tenía la bendición. La respuesta es clara e incluso de una simplicidad decepcionante. Ante las heridas de la vida tenemos 2 opciones. Podemos enmascararlas y enterrarlas y dejar que poco a poco nos despojen de lo que más queremos hasta que acaben por destruirnos, o aceptar la sanación que procede de reconocer nuestras heridas y seguir viviendo, sanos y pletóricos. Personalmente creo que esta es la intención de lo que se afirma en el Evangelio de Tomás. Si haces que nazca lo que tienes en tu interior, te salvará. Si no lo haces, te destruirá. La mejor manera de resumir el reto y la recompensa de aplicar este principio a nuestra vida es con las palabras de San Francisco de Asís. Dice de su vida: fue fácil amar a Dios en todo lo que es hermoso,
Pero las lecciones más profundas me enseñaron a abrazar a Dios en todas las cosas. Eso significa tanto las experiencias agradables como las desagradables. La elección nos corresponde a nosotros. Si optamos por la sanación, el camino es la bendición. Cuando decidimos bendecir, solemos hacerlo en 3 aspectos o grupos de personas. Aunque hay excepciones, lo más habitual es que debamos bendecir a quienes sufren, la causa del sufrimiento y a quienes son testigos de él. Aunque hay excepciones, lo más habitual es que debamos bendecir a quienes sufren, la causa del sufrimiento y a quienes son testigos de él. A continuación explico brevemente los 3 grupos. Siguiente subtítulo, bendecir a los que sufren. Y dice, en primer lugar, al que dirigir la bendición es el sufrimiento evidente de quienes caen lastimados. En algunos casos, como la tragedia del 11 de septiembre y de Belzán, puede haber una distancia entre nosotros y quienes sufren por una pérdida de una magnitud casi inimaginable. En otros, como los de promesas rotas o abusos de confianza por parte de alguien querido, el sufrimiento nos puede ser muy cercano, porque somos nosotros quienes sufrimos. En cualquier caso, esta es quizás la parte más difícil del proceso de la bendición, bendecir a quienes son objeto del sufrimiento. Siguiente subtítulo, bendecir la causa del sufrimiento. Y dice, para muchos, esta es la parte más difícil. Para otros, en cambio, bendecir a las personas o la situación que provoca dolor, que les hace sufrir y les arrebata aquello que más quieren, es tan propio de las culturas en las que han crecido que casi es como una segunda naturaleza. Aquí es donde se hace real en nuestra vida el poder de la bendición. Cuando sabemos encontrarlo en nuestro interior para bendecir a las personas y las situaciones que nos lastiman, nos convertimos en personas nuevas. Hace falta ser muy fuerte para sobreponerse a lo malo y lo bueno de lo que nos ocurra y afirmar, hoy soy algo más que el dolor de mi pasado. Hace falta ser muy fuerte para sobreponerse a lo malo y lo bueno de lo que nos ocurra y afirmar, hoy soy algo más que el dolor de mi pasado. Conozco a gente que me dice, haré eso de bendecir solo una vez, cuando no haya nadie a mi alrededor, porque mis amigos nunca entenderían esta forma de pensar. Y si no me gusta lo que ocurre, volveré al sentimiento de odio y envidia que también me ha ido hasta ahora. Y yo respondo, perfecto, basta con una vez. Estoy seguro de mi respuesta por una sola razón. En el momento, en el instante en que abrimos la puerta a una mayor posibilidad de bendecir en la vida, cambiamos nuestro interior. En ese cambio, nunca podemos retroceder. ¿Por qué íbamos a hacerlo? ¿Por qué íbamos a bendecir? ¿Por qué íbamos a decidir albergar el sentimiento que a la larga nos hace daño si podemos tener el que nos cura? ¿Por qué íbamos a decidir albergar el sentimiento que a la larga nos hace daño si podemos tener el que nos cura? Tanto si optas por probarlo una vez y dejarlo como si no. Para que la bendición funcione debes ocuparte de todos los aspectos de la experiencia, incluyendo bendecir a las personas, los lugares y situaciones que más te disgustan y más ira te pueden provocar. Y número 3, bendecir a quienes son testigos del sufrimiento. Y dice, es la parte de la bendición que podemos pasar por alto con mayor facilidad. Además de la relación entre los que sufren y quienes provocan el sufrimiento, están aquellos que han de darle sentido a lo que queda. Somos nosotros. Quienes nos quedamos debemos explicar el asesinato de civiles y niños inocentes en las guerras, la brutalidad contra las mujeres en muchas sociedades y las consecuencias de las relaciones fallidas y los hogares rotos.
Es fácil olvidarnos de nosotros ante el dolor de otras personas, pero nuestra reacción, nuestros sentimientos persistentes también son ese mensaje que le enviamos a la mente de Dios después de cualquier tragedia. En última instancia, nuestros sentimientos individuales y colectivos son los que llenan el vacío que dejan las desgracias, del tamaño que sea, de ámbito familiar o planetario. Como testigos, merecemos la bendición. Como testigos, merecemos la bendición. Siguiente subtítulo. El modelo de la bendición. La clave para recibir el don de la bendición está en ofrecerla. La clave para recibir el don de la bendición está en ofrecerla. En primer lugar, busca un lugar retirado, donde nadie pueda oír tus palabras. Después, simplemente empieza por decir lo siguiente en voz alta. Bendigo, y aquí escribe el nombre o los nombres de quienes sufren o han sufrido. Otro punto. Bendigo, y aquí escribe el nombre o los nombres de las personas o las cosas que infligen el sufrimiento. Conviene ser lo más concreto posible. Y siguiente punto. Me bendigo por poder atestiguarlo. Aquí, chicos, son 3 puntos diferentes. Los voy a repetir. El primero dice, bendigo, y a continuación escribe el nombre o los nombres de quienes sufren o han sufrido. Ese es el primer punto. El segundo punto es, bendigo, y después escribe el nombre o los nombres de las personas o las cosas que infligen el sufrimiento. Conviene ser lo más concreto posible. Y el tercer punto, el tercer punto es, me bendigo por poder atestiguarlo. Son como los 3 puntos concretos de cómo llevar a cabo la bendición. ¿Vale? Siguiente subtítulo, no dejes de bendecir. La experiencia de usar el modelo anterior me dice que a veces, para que llegue a funcionar de verdad, se requiere cierto tiempo. La razón de ello no tiene ningún secreto. Para sobrevivir en este mundo, todos hemos aprendido a ocultar bien nuestros propios sufrimientos. A veces los disimulamos tan bien que llegamos a olvidar dónde los hemos escondido. No te desanimes si te da la impresión de que tus bendiciones no funcionan las primeras veces que las usas. Es posible que hayas que repartirlas para romper el caparazón que te construiste para protegerte. Así pues, no dejes de bendecir. Hazlo en voz alta y repítelo una y otra vez. Así pues, no dejes de bendecir. Hazlo en voz alta y repítelo una y otra vez. Cuando sepas quién o qué ha provocado el dolor que estás bendiciendo, llámalo por su nombre y refiérete a las fechas concretas. Cuanto más precisos sean los nombres y las fechas, más despejado será el acceso que crees al recuerdo del dolor que sufres. Cuanto más precisos sean los nombres y las fechas, más despejado será el acceso que crees o que creas al recuerdo del dolor que sufres. Repite la bendición hasta que sientas un calor que se extiende del pecho al estómago. Y mientras sigues, el calor irá aumentando y te invadirá todo el cuerpo. No te sorprenda si en ese proceso te ves hundido, te afloran las lágrimas y no puedes impedir el llanto. Así es como la bendición nos libera del dolor y deja que se mueva por nuestro interior. Cuando se siente que la bendición ha concluido, el mundo nos parece distinto. Aunque la razón de nuestro dolor sigue existiendo, lo que ha ocurrido es que hemos cambiado nuestra manera de sentirlo. Este es el poder de la bendición. Sencillamente se convierte en algo que has de experimentar tú mismo para poder entenderlo. Sé de personas que han descubierto el poder de la bendición y ahora bendicen todo lo que ven. Desde el cuerpo desecado de algún animal que duerme junto a la carretera, hasta las noticias que aparecen en el televisor,
Ofrecen una bendición casi al mismo tiempo que respiran varias veces al día. Cuando estas personas me acompañan en el coche y nos cruzamos con una ambulancia que va o viene del hospital, o cuando algún alocado nos adelanta con línea continua o en alguna carretera estrecha de montaña, no cesan de bendecir. Es una reacción tan espontánea como la de decir Jesús cuando alguien estornuda. No te extrañes si también en tu vida empiezan a aparecer actos de bendición espontáneos. Anteriormente planteé la pregunta de cómo podemos rezar de forma positiva cuando vivimos sentimientos negativos como el dolor, la ira, el odio y deseo de venganza. Uno de los secretos de las culturas más sabias es que nuestras plegarias son más efectivas cuando nos preparamos en todo nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu para entrar en sagrada conversación con la mente de Dios. Si el campo nos ha de devolver el reflejo de la persona en que nos hemos convertido, es más importante que nunca que cuando rogamos que se nos alivie de nuestro dolor, nos encontraremos en lo que los nativos americanos llaman un buen lugar. El antiguo don de la bendición nos allana el camino para orar desde una posición de fuerza y claridad, y no desde la flaqueza y la incertidumbre. Las instrucciones pueden ser útiles e interesantes, pero creo que las enseñanzas de la sabiduría a veces se comparten mejor como historias. Cuanto más real sea la historia, más sentido tiene el ejemplo. La que sigue habla de mi primera experiencia de la bendición en unos momentos de pérdida personal. Tal vez sea insignificante en comparación con las heridas realmente grandes de nuestro mundo, pero en el momento en el que ocurrió, la bendición fue lo que más me ayudó a afrontar la pérdida de un amigo muy querido. Este ejemplo te podrá ayudar a ocuparte de tus propias pérdidas. Siguiente subtítulo. Bendecir ante una pérdida. Algunas de mis compañeras más satisfactorias han sido las de diversos animales. Al principio de los años 90 estaba realizando un taller retiro en un hotel del Monte Shasta, en California. Por los pasillos del hotel iba y venía un gatito negro que se colocó en mi habitación y en mi corazón y nunca salió de él. Mi nuevo amigo tenía unas 5 semanas y era hijo de una madre primeriza que no podía amamantar a su cría. Cuando los empleados del hotel descubrieron lo que había sucedido, pensaron que todos los gatitos habían muerto. Sin embargo, pocos días después, se produjo un pequeño milagro. La madre salió de su escondite con un amasijo de huesos de pelos que había sobrevivido todo aquel tiempo sin comer. Los trabajadores alimentaron inmediatamente al gatito para que se recuperara. En reconocimiento a la magia de su salud y voluntad de vivir, lo llamaron Merlín. Aquella tarde, al ir a mi habitación, Merlín estuvo ronroneando y maullando en la puerta, hasta que cedí a mi impulso de ocuparme de cualquier animal del planeta y lo dejé entrar. A lo largo de la semana que duró el taller, durmió conmigo todas las noches y se sentó a mi lado a desayunar por las mañanas. Observaba cómo me afeitaba desde el borde del aseo y miraba las diapositivas de 35 milímetros. Eran tiempos anteriores al PowerPoint, cuando las preparaba para la jornada siguiente. Todas las mañanas se sentaba junto a la bañera mientras me duchaba y se relamía las gotitas de agua que lo salpicaba. Al concluir la semana, Merlín y yo éramos buenos amigos y me sentí muy apegado a aquel pequeño milagro tan decidido a vivir. Por una serie de circunstancias y coincidencias, Merlín y yo regresamos juntos a mi casa, en el desierto del norte de Nuevo México. Pronto se convirtió en mi familia y en los 3 años siguientes estuvo siempre conmigo cuando preparaba la cena y se dormía junto al viejo Apple mientras escribía mi primer libro. Una noche, Merlín salió a la calle, como solía hacer a aquella hora, y nunca lo volví a ver. Fue en el verano de 1994, durante la semana en que un inmenso cometa colisionó con Júpiter. Al principio pensé que quizás hubiera ido a explotar
Al principio pensé que quizás hubiera ido a explorar, como hacen a veces los gatos, y que regresaría pronto. Bien podía ser que Merlín se orientara por el desierto, empleando las líneas magnéticas de la Tierra, al igual que las aves y las ballenas. Los mismos campos que se veían afectados por el extraño efecto de Júpiter sobre los campos magnéticos terrestres. Era posible que estos hubiesen cambiado y hubieran llevado a Merlín a cualquier otra parte. O podía haber miles de otras razones. El hecho era de que Merlín se había ido. Después de 2 días sin verlo, empecé a buscarlo. Estuve casi una semana sin atender el teléfono ni hacer otra cosa que buscar por los campos del norte de Taos, en Nuevo México. Habría caído en alguna trampa que los granjeros colocaban para los coyotes que acosaban a sus ovejas. Tal vez se había quedado encerrado en algún edificio viejo o había caído en un pozo y no podía salir. Busqué por nidos de búhos y miré por todas las madrigueras de tejones y guaridas de coyotes que encontré. Llegó un momento en el que dejé de buscar a Merlín y comencé a buscar rastros suyos, su piel o su collar. Todos los esfuerzos fueron inútiles. Una mañana estaba tumbado en la cama justo antes de la salida del sol, medio adormilado, y simplemente pregunté por alguna señal. Necesitaba saber qué le había ocurrido a mi amigo. No había terminado siquiera de hacerme la pregunta en la mente cuando ocurrió algo que nunca antes me había sucedido y nunca me ha vuelto a suceder. Por la varadilla me llegó un ruido que procedía del exterior. Después otro y luego otro más. En pocos segundos, desde todas las direcciones y rodeando por completo la casa, oí el aullido inconfundible de los coyotes, más de los que jamás había oído en todos los años y llevaba viviendo en aquel lugar. Estuvieron ladrando y aullando unos minutos y después, igual como habían empezado, cesaron de golpe. Las lágrimas afloraron cuando me dije en voz alta: no creo que Merlín vuelva conmigo. En aquel momento vi claro lo que le había sucedido a mi amigo. Supe que los coyotes se lo habían llevado y que nunca lo volvería a ver. En ese mismo día, más tarde, comencé a ver coyotes por los alrededores, a plena luz del día. Los había visto antes, claro está, pero siempre aparecían en las puestas de sol o justo antes de que amaneciera. Ese día estaban por todas partes en plena tarde, solos, en pareja o en grupos de 3, cachorros y familias enteras, todos merodeando sin rumbo por los campos. La razón de que cuente esta historia es que la pérdida de Merlín me dolió. En mi dolor pude haber salido tras los coyotes, uno después de otro, pensando: este es el que se lo ha llevado a mi amigo. Pude haberme apostado en lo alto del tejado, con el rifle en la mano, y vengar la muerte de Merlín, hasta que no quedara coyote alguno en todo el valle. Podía haber hecho todo eso y nada hubiese cambiado. Merlín no habría regresado. No estaba enojado con los coyotes, simplemente añoraba a mi amigo. Echaba de menos su personalidad y los graciosos ruidos que hacía con sus hazañas de acoso y derribo de las polillas que se quedaban pegadas en el cristal de la puerta por la noche. Me faltaba su forma de mirarme, de abajo hacia arriba, teniendo en el frescor del suelo de baldosas en verano. Aquella noche, enfilé la polvorienta carretera de grava que serpentea por el valle hasta la autopista. Fue en ese trayecto cuando tuve mi primera experiencia de bendecir. Al subir las ventanillas para que nadie me oyera, aunque no había un alma en muchos kilómetros a la redonda, bendije la muerte de Merlín, reconociéndolo a él y toda la alegría que había traído a mi vida. Después bendije a los coyotes, en especial a los que le había arrebatado la vida. Al cabo del poco tiempo, comencé a sentir una extraña sensación de afinidad con Merlín. Supe que lo que sucedió no fue un acto intencionado para provocarme dolor. Ocurrió simplemente que los coyotes hicieron lo que les es propio. Me bendije por intentar comprender por qué la naturaleza a veces se muestra tan cruel. Al principio no parecía que ocurriera nada. Sentí tanto dolor que me impedía que la bendición entrara en mí. Pero después de repartirla un par de veces, se produjo el cambio. El sentimiento comenzó como un calor en el estómago,
que fue en aumento mientras se extendía por todo el cuerpo y en todas direcciones. Los ojos se me llenaron de lágrimas y me vi sollozando sin consuelo. Me aparté a un lado de la carretera y bendije lo mejor que pude hasta que no me quedaron fuerzas para seguir haciendo. Supe que por ese día la bendición había concluido. Lo importante del acto es bendecir. Lo importante del acto de bendecir es que el mundo no cambia. Somos nosotros los que cambian. Lo importante del acto de bendecir es que el mundo no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. En nuestra disposición a reconocer y liberar lo que sea que nos produzca dolor, el mundo parece distinto y nos convertimos en personas más fuertes y sanas. Después de la paz que ese día firmé con los coyotes, aunque los oigo por las noches, nunca he vuelto a ver a ninguno que se acerque a mi casa. Sin embargo, el año pasado sí vi un gato de otro tipo, mi primer puma en directo. Cruzó por debajo de la valla y se metió en el patio trasero. Muy bien, chicos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Quise continuar para terminar la historia. Y bueno, voy a abrir micrófonos para quien quiera, quien quiera abrir su micrófono lo puede hacer y comentarnos un poco de lo que estuvimos hablando en este momento. Si alguien quiere comentar algo. Hola David, buenos días. Hola, hola. Linda, ¿cómo estás, mujer? Buenos días. Bien, gracias. Pues la verdad, sin palabras porque es una lección muy fuerte, muy grande, porque pues sí, nunca me imaginé que cómo bendecir algo que te produce tanto dolor por situaciones que a veces pues que vivimos, ¿no? Entonces, si piensas cómo esto que me produjo tanto dolor, cómo esto que me arrebató cosas importantes, gente valiosa, ¿cómo lo puedo bendecir, no? Y ahora con la lectura, pues me queda súper claro y aparte, pues es una forma de sanar. Entonces, hoy sí me quedé sin palabras, pero entiendo la importancia de bendecir incluso esos momentos tan difíciles. Como decíamos en días anteriores, ¿no? Todo tiene un porqué y todo es para enseñarnos algo, pero, pero esto de bendecir justamente eso que produjo tanto dolor es algo enorme. Ah, muy bien. Y conviene practicarlo, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo creo que la práctica de este tipo de situaciones, pues te fortalece, te ayuda a sanar desde adentro, que eso es lo importante. Y Claro, darle un sentido, ¿no? A lo mejor al sufrimiento, al dolor que en algún momento nos arrebató la paz, es darle un sentido para que no sea nada más pues una pedrada nada más porque duela, ¿no? Sino para que tenga un porqué. claro. Muy bien. Sería interesante hoy, en cuanto terminemos la lectura, poderlo hacer, ¿no? Sí, sí, gracias, David. Muy bien, Linda. Gracias a ti, mujer, por compartir.
Muchas gracias. Muy bien, chicos. Sí estuvo muy intenso el día de hoy. ¿Alguien más que quiera compartir? Hola, buenos días. Hola, Mari. ¿Cómo estás, mujer? Bienvenida. Gracias. Mucho más tranquila, mucho más, am, se me fue la palabra, ah, no, no, se me fue cómo explicarlo. Pues mejor, mucho mejor, mucho mejor. Platicábamos de soltar, de bendecir, de aprender del dolor, y es increíble las respuestas que tienes, ¿no? Cómo te contesta la vida. Me puse a analizar qué tan preparada estaba para cada dolor que he vivido, qué tanto necesitaba cada dolor o qué tanto necesito, por ejemplo, el último, ¿no? Eh, la vida es sabia, sabe que estás equivocándote y sabe que te estás preparando o que estás tomando herramientas y te manda ciertos dolores para ver qué tanto estás preparada, ¿no? Para ver qué tanto has controlado tus emociones y si todavía estás atorada o te estás quedando. Me quedó mucho parte de uno de los capítulos donde habla de la lluvia y dice que orar para que haya lluvia es solo seguir en el que no haya, ¿no? Es imaginarte esa situación que llueva, ¿no? Y en mi caso era imaginarme, era pensar, desear, imaginarme en el lugar que quiero estar, ¿no? En, en una unión de familia, en una familia llena de felicidad, en rescatar lo que tengo que rescatar. Y es increíble que agradecer primero que nada el dolor, porque te va a hacer una persona diferente, porque necesitabas a lo mejor vivirlo, analizar lo que estás aprendiendo y lo que vas a aprender de toda esta situación. Creo que ayer fue las últimas lágrimas que derramé por el último dolor. Sé que si mis ojos se van a llenar todavía de lágrimas, pero no las van a dejar correr. Pero ayer la vida me contestó a favor y eso llenó mi corazón de felicidad, ¿no? Dejar a un lado el sufrimiento, o más bien llevarlo, pero sin que duela, sin que llegue al dolor exagerado. Te puedo decir que con esta lectura me doy cuenta que sí, bendecir lo que está pasando, bendecir el dolor, bendecir la situación y agradecerla, te da más paz y la vida, Dios, el universo, te contestan a favor. Entonces, muchas gracias por toda la preparación, porque no fue fácil, dolió mucho, pero hoy me siento en paz y ya no me siento tan culpable. Entonces, aplicarlo como, sí, bendecir,
seguir bendiciendo la situación, imaginarme lo que quiero, y en mi caso es imaginarme una unión muy grande, muy, muy grande, una felicidad, unos hijos sanos, un marido sano, una relación sana con mi familia más cercana, que son mis hijos, que es mi esposo y que soy yo, ¿no? Entonces, sí te pone a prueba la vida, pero si tú agradeces, la vida también te contesta. Entonces, muchas, muchas gracias. Bueno, Mari, que te sirvió y te complementó lo que se habló el día de hoy, bueno, lo que se leyó más bien. Me da gusto, Mari. Gracias, gracias, gracias. Creo que estoy más tranquila. Muchas gracias. Muy bien, mujer. Gracias por compartir. ¿Alguien más, chicos? ¿Una persona más? ¿No? Hola David, buenos días a todos. Pues mira, te decía el miércoles que yo me había quedado así como con ganas de más. Y hoy, bueno, anoche aquí frente a la casa, tenemos un amigo de la familia que está un poco enfermo, se lo llevaron. Hubo mucho movimiento, entonces yo me quedé con mucha zozobra. Y ahorita que decías de bendecir, ahorita lo primero que hicimos con mi esposo cuando se iba, le decía, sabes que no regresaron. Y yo me quedé así como que me dio angustia, pero ahorita con todo lo que leíste, sentí tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Lo voy a bendecir, no sé cómo esté, no sé cómo esté él, no sé cómo esté su familia, en especial pues quiero mucho a una de sus hijas. Y como que me dio mucha tranquilidad saber que si yo empiezo a trabajar en bendecir lo que está pasando, pues también va a haber un efecto, porque ya anteriormente había dicho algo, el libro de bendecir, no solo, pues a lo mejor para mí, ¿no? Sino también para alguien más, y eso también sana lo propio. Entonces, así como que me dejó al principio sin palabras, pero después con esa fe, esa certeza de que bendecir pues va a ayudar mucho en lo que está pasando con este amigo, con su familia, y que por añadidura, si empiezo a hacerlo para mí, pues obviamente me va a servir para otros puntos que yo todavía tengo que trabajar en mí. Me dejó como con mucha esperanza el día de hoy esta lectura. Muy bien, mujer. Muy bien. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, chicos, por compartir. Y pues creo que hoy el libro nos amplió un poco más otra herramienta, ¿no? Una herramienta más para mejoramiento propio, entendimiento, liberación, perdón, bienestar. Digo, doy por hecho que las personas que se conecten en las prácticas de neurociencias, ¿no? Que se conectaron aquí al chat de lectura, pues están buscando, ¿no? Resolver, atender, superar alguna situación de vida que quieren entender, que quieren sanar, que quieren resolver, que quieren entender, ¿no? Y coincido con ustedes que la bendición es una gran herramienta que nos va preparando mental y emocional para entonces hacer la oración. O sea, reproducir el sentimiento de la oración contestada, ¿no? Lo que nos compartía María hace rato es muy cierto. El ejemplo que se mencionó en capítulos atrás. ¿Qué hacía este personaje nativo, amigo del autor? Para pedir lluvia, ¿no? Simplemente imaginar, sentir o leer que ya había llovido y quedarse unos minutos en ese estado emocional. Pero muchas veces para reproducir
la sensación de lluvia y que ya llovió y poder estar en ese estado antes me puede ayudar mucho a disolver dolores, resistencias o entenderlos desde otro lugar, ¿no? Yo me quedo con esto. Quizá bendecir no cambia el mundo, pero sí me cambia a mí. Y cuando internamente me cambia a mí, estoy en posibilidades para entonces sentir la oración contestada. Entonces yo creo que el hábito y el acto de bendecir prepara nuestro interno para sin tanta resistencia entonces sentir la oración contestada. ¿Sí? Además de que nos da paz y nos libera. Quizá el mundo después de la bendición no cambie, pero el que cambia soy yo. Al cambiar internamente yo, estoy listo para sentir la oración contestada. Y ahí es donde cambia mi realidad, ¿no? Entonces quisiera que nuevamente cerremos el día de hoy con una pequeña bendición y siguiendo de manera muy concreta el formato que el libro nos sugiere, ¿no? Primero, bendecir pensando, ahorita lo vamos a hacer pensando, pero yo les pido que después lo hagan escribiéndolo, ¿no? Como dice el libro. El primer punto decía, bendigo y después escribo el nombre o los nombres de quienes sufren o han sufrido. ¿Sale? Esa podría ser una. O la otra. Bendigo y después escribo el nombre o los nombres de las personas o las cosas que infligen el sufrimiento. Y esto quizá es una parte difícil, ¿no? Bendecir a quienes considero los responsables que provocan el sufrimiento. Y dice el libro, conviene ser lo más concreto posible. Y el punto número 3, me bendigo a mí por atestiguarlo. Y cuando leo la palabra atestiguarlo, puedo entender como me bendigo a mí por ser parte de ello. Me bendigo a mí por ser el opresor o el oprimido. Porque creo que aplica en ambos casos, chicos. Me bendigo por equivocarme. O me bendigo porque alguien se equivocó conmigo. Pues. Entonces, en vez de escribirlo en este momento, lo vamos a hacer todo mentalmente. Entonces, tú elige en este momento, en estos minutos de ejercicio de bendición, ¿qué modalidad quieres hacer? Bendigo a las personas que sufren o bendigo a las personas que infligen el sufrimiento o me bendigo por atestiguarlo. Cualquiera de las tres, tú elige cuál. O las tres pueden ser en un momento dado, ¿verdad? Entonces, por unos minutos, chicos, vamos a emanar esta bendición. Sea a los que sufren, sea a los que infligen el dolor, o sea a mí mismo, por ser el opresor o el oprimido. O ambos al mismo tiempo. Porque bendecir nos transforma por dentro, chicos. Y al transformarnos por dentro, estamos en condiciones o mejores condiciones para sentir nuestras oraciones contestadas. Una familia unida, un quebranto económico para experimentar abundancia nuevamente, temas de salud, temas de pareja, temas con los hijos, temas personales. Tú elige el tema. Mientras hemos estado leyendo, te han venido a la mente situaciones, personas cargadas de emoción. Trabaja con eso en este momento. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir por unos minutos que vamos a cerrar los ojos. Cierren sus ojos por un momento, chicos. Inhalen y exhalen a su ritmo, lentamente, de forma profunda, a su ritmo. Inhalen. Exhalen.
A su ritmo, inhalen, exhalen. Y en cada inhalación y en cada exhalación a su ritmo, profunda. Inhalación y exhalación profunda a su ritmo. En cada inhalación, en cada exhalación. Sienten cómo su cuerpo se relaja, se aquieta. Su mente se pacifica, se tranquiliza. Sus emociones se armonizan mientras inhalan y exhalan. Inhalamos, exhalamos. Y ahora quiero que pienses por un momento el tipo de bendición que quieres dar en este momento a la vida. Una bendición donde bendices al que sufre o bendices a los que infringen el dolor o las causas del problema, o te bendices a ti mismo, o una combinación de las tres. Sé concreto, sé concreta. ¿Qué, a quiénes o a quién quieres bendecir en este momento? Y desde el corazón, si te sirve poner tu mano en el corazón, para ubicar tu corazón de manera física a través de tus sentidos, si te sirve poner tu mano en el corazón, desde el corazón, bendice esa situación. Bendice lo que pasó, bendice a las personas. Y si la persona eres tú, bendícete. Bendice. Sea como sea que nace en ti esa bendición, los pensamientos, las intenciones, mándalas, dirígelas, llévalas a esa persona, a esas personas. Esa buena voluntad, esa buena intención, esas ganas de bendecir, así como nace y fluye en este momento en ti para todos ellos, o para eso, o para aquello, o para ti. Bendice. Para algunas personas representa un movimiento interno de pedir lo mejor para esa persona. Para otros es visualizar a un santo, un maestro, al lado de esa persona, abrazándola. Para otros es envolver a la persona, a las condiciones, en una luz que representa bendiciones. Sea cual sea tu forma, está bien, es correcta, es perfecta. Lo importante es que tenga una intención y que nace desde el corazón. Bendice. Bendice las emociones involucradas en ese evento. Pérdida,
abandono, dolor, enfermedad, dolor físico. Bendícelo. Juicio, reproche. Bendícelo. Injusticia. Bendícela. Enojo. Bendícelo. Soledad. Bendícelo. ¿Qué es? Bendícelo. ¿Quién es? Bendícelos. Y puede haber cierta resistencia, puede haber cierta rumia mental por estos condicionamientos de el que la hizo la paga, el que es injusto debe vivir injusticia. Ve más allá de este condicionamiento, como dice el libro. Ve más allá. Y bendice. Y si es necesario hacerlo decenas o cientos de veces por día, hazlo. Como nos compartió hoy el libro. Hay personas que bendicen cientos de veces al día absolutamente todos los eventos que enfrentan y que viven a lo largo de 14 horas despiertos. Pareciera que es muy buen hábito bendecir todo y a todos a toda hora. Pruébalo hoy. Saca la teoría del libro y llévalo a la práctica el día de hoy. Bendice. Y a veces es necesario más de una vez para sentir sus efectos positivos en nuestras vidas. Bendice. El acto de bendecir entrena la mente, no simplemente la educa. Entrena la mente. Y una mente entrenada interioriza programas automáticos inconscientes. Y quiero que imagines lo siguiente. La bendición en tu vida como una práctica habitual en cualquier aspecto del día. Bendecir como una práctica habitual en tu vida en cualquier aspecto de vida. Imagina el beneficio para ti. E imagina el beneficio para los que amas. Bendecir. Todo el día. Te voy a pedir que tomes una respiración profunda, inhalando, exhalando. Estás consciente de tu cuerpo. Puedes mover tus manos, tu cabeza, tus hombros. De manera lenta, tranquila, abre tus ojos y en este estado de relajación y tranquilidad, de reflexión, de conexión contigo, de serenidad, toma tu libreta y deja que las ideas fluyan en esa libreta. Y apunta en tu libreta que te llevas hoy.
¿Qué enseñanza te llevas hoy? ¿Qué sentimiento te llevas hoy? Si aún tienes tiempo, porque lo puedes, recuéstate unos minutos y sigue bendiciendo. Y si no, y tienes que empezar tu día, mientras se desarrolla tu día, bendice el agua con la que te lavas las manos. Bendice el gel con el que te peinas. Bendice el peine con el que te peinas. Bendice la naranja que exprimes para tu primer alimento. Bendice las ollas que usas para preparar el desayuno para la familia que quieres, que amas. Bendice tu realidad actual. Estés solo, sola o acompañado, acompañada. Bendice el aire que respiras. Bendice los grillos que escuchas. Bendice la hora del día. Recuerda que esta hora del día es el lapso entre la parte más oscura y la luz. Mucho de lo que habló la lectura la sesión pasada. Es un buen momento para bendecir. Y si tienes tiempo para hacer tus reflexiones en tu libreta, hazlo. Bendice la pluma, bendice la libreta, bendice las ideas que te fluyen. Bendícelas. Bendícelas. ¿Sale? Bendiciones, Marina. Muchas gracias, mujer. Encantado. Soy feliz, Marina. Chicos, les mando un abrazo. Hagan de la bendición una práctica constante. Y el día de hoy mandaré la liga y el tema de neurociencias del sábado para que vaya de ciencia y psicología el día de mañana. ¿Sale? Tengan buen día, bendecido día. Ahora sí es literal, bendecido día. Y a crear la vida desde otro lugar muy diferente. Buscando sentir la oración contestada. La grabación la mandamos un poco más tarde, chicos. Un fuerte abrazo. Bye. Bendigo amorosamente este grupo, dice Claudia. Muy bien, Claudia. Así sea, mujer. Nos vemos. Gracias.